Bienvenidos al quinto ciclo de cine mudo de la Fundación Marc. Y este ciclo trata un género inquietante, el género policíaco. El género policíaco nace en el seno de la novela del siglo XIX con motivo de la aparición de las grandes concentraciones urbanas que la Revolución Industrial ha hecho posible. París se convierte en una mega ciudad, Londres, Berlín, y en esas grandes ciudades la relación humana se despersonaliza. El anonimato es la norma. El que viene enfrente mío puede ser un asesino. Al doblar la esquina puedo encontrarme con un criminal. Por tanto, la ideología de la inseguridad nace en el siglo XIX con ese anonimato de las enormes ciudades que se crean en Europa en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Y esto genera un nuevo filón literario, que es el filón policíaco, que nace concretamente por obra de Edgar Allan Poe, el escritor americano, cuando crea el detective Auguste Dupin en París, que es un genio de la deducción, porque de momento la policía oficial no interviene, al contrario, son detectives amateurs que funcionan al margen de la institución policial, que siempre está ausente, fuera de campo. Y Auguste Dupin, que es el maestro de la deducción, de descubrir por una pista un dato relevante, este dato lleva a otro dato, este dato lleva a otro dato, y finalmente encuentra la solución del crimen, ¿no? y se consigue aclarar el crimen. A este personaje le sucede Sherlock Holmes en Inglaterra, obra de Conan Doyle, que también es un detective privado. Fíjese que de nuevo la policía está ausente, la policía está fuera de campo, la policía oficial no existe, y es el detective amateur, el detective profesional, que con su sagacidad, con su astucia, con su capacidad de deducción, él va con el Dr. Watson, elemental Dr. Watson, le dice siempre Sherlock Holmes a su ayudante, permite descubrir al criminal. Es más, Conan Doyle en sus novelas tiende a ridiculizar a la policía oficial, que siempre llega tarde, se equivoca, y el que acierta de verdad es Sherlock Holmes, ¿no? Bien, por tanto, no es raro que en el siglo XIX, con esa aparición de la ideología de la inseguridad por las masas urbanas anónimas, que en la nocturnidad un rostro no se reconoce, al doblar una esquina puede aparecer un asesino. Eso es un poco el fundamento sociológico que explica la aparición de la narrativa policial, más allá de algunos precedentes que ha habido en la historia de la literatura de novelas en las cuales ha habido crímenes, o obras de teatro, como Hamlet, pero nunca diríamos que Hamlet es un drama policíaco, pese a que haya un asesinato en ella, ¿no? De hecho, la policía científica, la llamada policía científica, no entra en escena hasta muy tarde. En el año 1910 se crea en Francia el primer gabinete de policía científica y lo crea un inspector llamado Edmond Locard, que empieza a clasificar las huellas digitales, empieza a crear un laboratorio con expertos en química, con expertos en detectar el polvo para ver los zapatos del asesino, etc. Por tanto, el concepto de policía científica, que hoy día es muy usual, no aparece hasta 1910, y eso explica por qué el detective privado ha sido el héroe por antonomasia. Y el año 10, también, por cierto, nace un tercer detective, en el mismo año que nace la policía científica, que es el padre Brown de Chesterton, que también es un cura detective. No sé si usted lo ha leído, pero son novelas muy jugosas, donde el padre Brown descifra a través de las pistas. Chesterton era un escritor católico y hizo de un cura un detective amateur, pero muy eficaz, ¿no? Por tanto, detrás de todo crimen hay un enigma, y hay un misterio, y hay angustia. Y la película que presentamos hoy, que inaugura el ciclo, es una película que viene de Alemania, hecha en Alemania, hecha en Berlín, muy poco después de acabar la Primera Guerra Mundial, que este año conmemoramos el centenario. El gabinete del Dr. Caligari, película de Robert Wiene, película fundacional, película que inaugura toda una temática inquietante, de misterio,
de angustia, de secretos, de sorpresas. El protagonista, el doctor Caligari de la película, es un médico hipnotizador que recorre los pueblos como feriante ambulante y lleva con él a un medium, Cesare, al cual hipnotiza y hace que cometa crímenes. Por tanto, aquí nos encontramos con el esquema de la duplicidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll, la ciencia, el Dr. Caligari, aspecto burgués respetable, sombrero de copa, capa, gafas, por tanto, la respetabilidad del científico, pero con sus órdenes hipnóticas obliga a Cesare a cometer asesinatos. Hay quien ha visto en esta dicotomía, en esta figura, una imagen del Estado alemán que enviaba a los soldados al frente a cometer asesinatos. Por tanto, la película ha tenido también una lectura política. El Estado alemán sería Caligari, el orden burgués respetable, que envía al frente a sus soldados a cometer asesinatos. Es una de las muchas lecturas posibles, muchas de las interpretaciones posibles de la película. Y Cesare es el medium que ejecuta los asesinatos que por orden hipnótica. Orden hipnótica. El hipnotismo estaba muy de moda en esos años, fruto del nacimiento del psicoanálisis. Sigmund Freud utilizaba el psicoanálisis para las terapias psicoanalíticas, para curar las neurosis. No fue el primero, antes que lo hizo el doctor Charcot en París, ¿no? Pero él aprendió de Charcot la técnica hipnótica y la hipnosis era una novedad en el mundo popular porque la ciencia estaba sirviéndose del hipnotismo como herramienta, como técnica terapéutica para curar las neurosis. Y era, por tanto, un tema de moda que estaba en el aire y la gente hablaba del hipnotismo como algo misterioso, como algo extraño, algo incontrolable, etcétera, etcétera, ¿no? Y la relación entre Caligari y Cesare es la relación de amo y siervo. El Caligari ordena que cometa asesinatos y Cesare, que es un instrumento, una prolongación de su voluntad, los ejecuta. Los ejecuta hasta el día en que se enamora de su víctima, pero no voy a contar el argumento. Llega un día que le dice, has de matar a fulanita, y cuando va a matarla, queda sorprendido, se enamora o queda vampirizado o hechizado por el encanto de esta mujer y ahí se quiebra el destino de Caligari. No les voy a contar el argumento porque sería una trastada, pero sí recordarles que esa dicotomía de fachada Caligari, trastienda Cesare, es efectivamente la del día y la noche, la de Jekyll y Hyde, la ciencia y el crimen, la del consciente y el subconsciente. Esa famosa dicotomía entre lo racional y lo subracional, entre la razón y el instinto. Por tanto, es una dicotomía clásica en la historia de la literatura y la historia del arte en general. La película, verán que está hecha con un estilo un poco extravagante. En Alemania, antes de la guerra, la Primera Guerra Mundial, en torno a los años 10, había aparecido en Múnich un nuevo estilo pictórico y escenográfico, que es el expresionismo. El expresionismo era un método de vanguardia que se rebelaba contra el realismo y quería expresar el mundo no tal como se ve, sino tal como se siente. Por tanto, era una pintura a través del mundo emocional. Y eso llevaba a distorsionar las figuras, las paredes torcidas, inclinadas, el claroscuro, las sombras prolongadas. Por tanto, el estilo plástico de esta película deriva de la pintura y la escenografía expresionista que había aparecido en Alemania en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y ese entorno contribuye a acentuar el clima de misterio, el clima inquietante en el cual se sumerge la película. ¿Qué ocurre? Ocurre que los personajes con un maquillaje distorsionado se integran mejor en ese decorado que los personajes realistas que chocan a veces el surrealismo con el subjetivismo emocional del ambiente, del marco de decorados. Hubo otro factor además. Había acabado la guerra, Alemania había perdido la guerra. Había restricciones eléctricas, había escasez de fluido eléctrico. Y por tanto, los decoradores, pintores que procedían del grupo expresionista, decidieron pintar las sombras y las luces en el decorado.
De modo que es un decorado que tiene algo de teatral, porque son luces y sombras pintadas, con lo cual la productora estaba encantada, porque así le costaba menos la cuota de electricidad, ¿no? Pero da a la película ese estilo novedoso, que es el estilo que se ha llamado el cine expresionista, que ha dejado herederos, y ustedes han visto algunas películas, como por ejemplo, han visto de Fritz Lang, Los Nibelungos, si no recuerdo mal. Los Nibelungos es un expresionismo arquitectónico, volumétrico, porque Lang había estudiado arquitectura. Han visto también Nosferatu de Murnau, que en cambio era un expresionismo pictórico, más ligado al mundo de la plástica pictórica que al mundo del volumen. Y efectivamente hay muchos elementos de simbolismo. Por ejemplo, cuando Caligari llega al pueblo, al primer pueblo que sale en la película, y va al ayuntamiento para pedir una licencia para exhibir su atracción, el empleado del ayuntamiento está sentado en un taburete muy alto. Y dirán, ¿cómo es que es tan alto? La altura del taburete del funcionario municipal expresa su autoridad, su nivel, su poder. Por tanto, las formas no solamente son aquello que vemos, sino aquello que significan simbólicamente. Eso es lo que es el cine expresionista, como la pintura expresionista de la época de luces y sombras, ¿no? Y esa película, el cine alemán, tras la derrota militar, Alemania había sido sometida a una especie de cerco para evitar que exportase sus productos. Fue penalizada, Alemania fue penalizada tras la derrota, pero cuando la película, y por ejemplo, y Alemania no exportaba películas, porque había un bloqueo a sus exportaciones. Pero cuando una copia de Caligari llegó a París, y los intelectuales de París vieron la película, quedaron fascinados, quedaron asombrados, y se dieron cuenta que era un nuevo estilo, que rompía una nueva forma de explicar historias a través de una plástica nueva, el expresionismo. Y crearon un adjetivo para designar este estilo, un adjetivo que hoy día ya no se usa, que era el caligarismo. Y las películas que llevan en Alemania se les llamaba películas caligaristas, en honor y referencia al gabinete del doctor Caligari. Y efectivamente, y en el cine posterior, ha habido muchos cineastas, estoy pensando en Orson Welles, por ejemplo, en donde se nota el uso de la luz y las sombras alargadas, las formas distorsionadas, en donde se nota todavía la huella de un descendiente del cine, de la cultura expresionista, que fue tan importante en la cultura europea de los años 20. Vean pues esta película. Esa película, quiero advertirles de todas formas de un dato relevante. A esa película se le añadió un prólogo que transcurre en un manicomio para intentar dar lógica al relato, porque el relato es un relato terrorífico e inquietante y con misterio. Para intentar dar una cierta lógica que el público pudiese aceptar, se añadió al principio de la película un pequeño prólogo que transcurre en un manicomio, en donde el personaje del manicomio dice: esta mujer vivió una historia terrible que os voy a contar. Y luego al final, en el epílogo, descubriremos cuál es la clave de esa historia que se nos anuncia en el prólogo. Por tanto, vean sin estremecerse, sin asustarse, esa película, El gabinete del doctor Caligari, que inaugura en el cine alemán el cine expresionista, que introduce el tema del misterio, del crimen, del asesinato, de lo que llaman la ideología de la inseguridad, y que será seguido por otras películas que lo completarán en próximos fines de semana. Que disfruten la película pese a ser una película inquietante y ser una película terrorífica, que inaugura también el cine terrorífico. Esa película inaugura el cine de terror, que luego derivará hacia muchos afluentes como Frankenstein, como Drácula, como los vampiros. Esa película inaugura el cine de misterio y el cine policíaco. Véanla con atención, no se asusten demasiado y pásenlo bien. Muchas gracias.